Hola, lunes, aquí en Acompáñame en Radio Montecastro 94.5 FM, en YouTube, Twitch, www.radiomontecastro.com. Estamos en Spotify, Radio Cut, MyTuner, 11 2299 2383. Acompáñame, Radio Montecastro, es como siempre la voz en movimiento. Hola Mavi, ¿cómo te va? Hola Abel, ¿qué tal? ¿Cómo estás en este día tan frío? Se vino el frío. Ay, ¿no? sí, no me hablé. 2 grados esta mañana. Estaba fresco para chomba, como dicen. Bueno, antes de presentar a nuestro invitado, vamos a hacer un pedido solidario. Estamos difundiendo y solicitando colaboración por el caso de Rodrigo, el joven cordobés que tuvo un accidente en Tenerife, que rodó por unos acantilados en el momento que estaba pescando y bueno, su situación es casi irreversible, mejor dicho es irreversible, tristemente. Y bueno, estamos solicitando colaboración para recaudar fondos para que su familia, porque él estaba allá solo, él hace 2 meses que había viajado a Tenerife porque era gastronómico, él se dedicaba a la gastronomía y aprovechando la temporada alta había viajado a Tenerife y estaba solo allá en el país y bueno, la recaudación de fondos que se está pidiendo es para poder ayudar a su familia a viajar. Ya con una parte de la recaudación viajó su mamá y ahora va a viajar, o se necesita que viaje su papá porque los médicos solicitaron la presencia de ellos porque la situación es devastadora. Así que bueno, Sabrina nos puso acá en pantalla la imagen de Rodrigo y las cuentas a las que se puede hacer el aporte solidario. Y para aquellos que bueno no puedan aportar con dinero, estamos pidiendo una oración por Rodrigo, porque solamente un milagro de fe lo puede salvar. Así que bueno, en este momento su mamá está allá acompañándolo en el hospital y esperando también un poco la investigación de la Guardia Civil de España, porque hay sospechas que no fue un accidente, así que están haciendo una investigación más profunda del caso. Y bueno, necesitan que viaje su papá también y por eso es que estamos haciendo la recaudación de dinero para que puedan estar allá acompañándolo en lo que Dios decida que le quede de vida. Así que gracias a todos y dejamos acá en pantalla un momento los números donde pueden hacer los aportes. Gracias, Abel. No, por nada, al contrario. Bueno, ahora sí, vamos sí. a estar presentando, vamos a dar vuelta la página, porque la vida es eso, ¿viste? Alegrías y tristezas todo el tiempo. Entonces vamos a dar vuelta a la página y vamos a entrar en otro tema, en una melodía equivocada. Vamos a empezar a tocar una melodía equivocada y vamos a presentar al autor y el director de esta obra, que es Fernando Lozano. Así que Fernando, bienvenido, gracias por estar aquí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Un placer tenerte aquí con nosotros. Estuvimos viendo la obra la semana anterior y la verdad que es una obra exquisita, que tiene muchísimas cosas y muchísimas aristas para hablar. Pero te pregunto algo. El disparador de esta obra fue una situación personal tuya, ¿no? Sí, yo, digamos, cuando tenía 50 años, cumplí 50 años y... A ver, un momentito. Pero para un minutito que tenemos una compañera que... Bueno, gracias. Listo. Gracias, perdón. No, no pasa nada. Cosas. Sí, no pasa nada. No, sí, yo cuando, digamos, cumplí 50 años, yo trabajaba en una empresa de tecnología y, bueno, me quedé sin trabajo después de 12 años de estar trabajando ahí. Y, bueno, sí, esas cosas que pasan con una empresa que se vendió, lo compró una empresa estadounidense que vino y antes de hacer cualquier cosa empezó a sacar gente que tenía que ver con valores, o sea, para que cierren las cuentas, digamos. Y bueno, yo ya venía haciendo teatro, ya venía escribiendo, ya venía haciendo obras. Y apareció esto que tiene que ver con una persona más o menos de esa edad, que está en un
digamos, Melodía Equivocada gira por ahí, por una persona que en un momento dado, digamos, lo que venía haciendo es como que se le va de las manos, un poco desbarranca un poco y ante esa situación de no saber cómo seguir o de sentir que lo que está haciendo ya no le da para seguir existiendo, subsistiendo, bueno, ¿qué es lo que se puede hacer? Digamos, yo tenía la posibilidad de entrar en una depresión importante, Claro. quizás, Sí. pero bueno, lógico. hice catarsis por escribiendo y bueno, y salió un poco esta melodía que, digamos, llevó bastante tiempo de escritura, porque yo lo empecé escribiendo en el taller de Tantañán, de Alejandro Tantañán, y ahí fui creando los personajes más. ¿Esto fue en pandemia o antes de pandemia? Antes de pandemia. Antes de pandemia. Antes de pandemia. Y después le terminé de dar un giro en otro taller que hice con Mariana Masover. Y en el taller de Mariana Masover fue como que fui cerrando cosas que había estado abriendo, digamos, en el taller de Tantra. Y esto fue, nosotros en el 2020 nos juntamos con Pablo y con Julia, que son, bueno, dos de los tres actores, actrices que trabajan en la obra, la otra es Mercedes. El tercer personaje en un primer momento iba a ser una voz en off, ¿no? O sea, ¿es algo que incorporaste con posterioridad? No iba a ser una voz en off, nunca fue pensado así. Siempre fue una persona siempre fue un personaje que iba a estar. Inicialmente sí, yo pensaba que ese personaje iba a tocar el piano, ese personaje. Lo que pasa es que después aparecieron algunas dificultades para conseguir una actriz que tocara el piano, pero más allá de eso, por pruebas que estuvimos haciendo, también era bastante complejo el tocar y poder decir los textos, porque el piano en sí, digamos, es por su tamaño, por cómo es, digamos, es más complejo para poder actuar tocando el piano. Entonces, ahí fue donde se desdoblaron los personajes y aparece el pianista, y aparece el pianista, es mi hermano, exactamente, que bueno, que él toca jazz hace mucho tiempo, y justamente uno de los disparadores para mí cuando yo estaba escribiendo era un álbum de Keith Jarrett que se llama The Melody at Night with You, que tiene el primer tema de ese álbum es I Love You Porgy, que justamente por eso el nombre del personaje es Porgy, y empecé a jugar un poco con eso. Y bueno, y se fue armando esta melodía que bueno, que tampoco por mi forma de ser no quise darle algo muy triste, digamos, sino darle, más allá de que va contando cosas que quizás son realidades densas, duras, sí. todo gira, digamos, todo está teñido por un cierto humor que le da, o sea, la gente en el contexto de cosas que se van contando, o sea, lo se corre ríe de la mucho. solemnidad. Claro. La gente de hecho se ríe mucho. Se hace corta la obra. Porque la verdad que se pasa enseguida porque tiene ese toque que le das vos de comicidad dentro de lo que era el problema. Claro. Aparte de la elección de los actores, Julia, que es una actriz Julia, muy histriónica, muy histriónica, Ojo, Julia, que tiene una química perfecta con Pablo Mónaco. sí, Julia muchacho también, sí. en su papel, y la chica, la que hace el relato, también. Vos habías trabajado con Julia ya. Claro, yo había trabajado con Julia, nosotros habíamos hecho El Paraíso. El Paraíso, Alfredo Martín. Exactamente. Sí. Y cuando yo hago este texto, hablo con Alfredo y le digo, ¿vos creés que Julia querrá hacerlo? Y entonces Alfredo habló con Julia y bueno, me pasó el teléfono, se lo mandé y Julia estaba muy... después me contaba como que le gustó mucho el papel, como que ella siempre lo que dice ahora es como que a ella le ofertan ahora trabajos que son más de madre, y justamente acá es un personaje en el cual ella puede jugar todos los roles, ¿no? Puede llorar, reírse, hacer reír, seducir, digamos. Entonces eso también a ella le gustó mucho
Corres un poco digamos, del rol siempre de actriz de carácter, la madre. Claro, no, sí, viste, porque a medida que uno va creciendo Sí, los te van personajes como encuadrando, ¿viste? te los van encasillando. Sí. Y Julia me contaba un poco eso, ¿no? Que disfrutaba mucho de este personaje porque le permite Jugar desde otro lado. Desde todos lados le permite Claro, jugar. o sea, Claro. si bien tiene, o sea, digamos, el segmento de edad donde encaja perfecto, como decís vos, en lugares en los personajes de madre, eso no quita que la mujer a esa edad Claro. pueda jugar desde otro lado, no solo como madre. Claro, totalmente. Y ella agradecía eso. Y después con Pablo, yo había compartido un tiempito taller de D'Artagnan con él. Y después yo lo había visto actuar en una obra de él y después habíamos coincidido en algo que habíamos armado junto con gente del taller que se llamaba como la Dramaturga en Feria, que era una feria de dramaturgos para que la gente leyera sus propios textos claro. digamos, inéditos. Y bueno, entonces ya había compartido con Pablo bastante y yo a Mercedes la conocía porque la había visto justamente en una obra actuando con Pablo. Ah. Entonces, bueno, ahí se armó todo el equipo, digamos. Claro, y en dirección, ¿cuándo vos te iniciás en la dirección? Porque, o sea, te conozco como actor. Claro, desde la época del Paraíso. Claro, sí, sí. Pero ¿cuándo tomás la decisión de decir, voy a dirigir ahora? Y eso pasó a partir de, o sea, yo hice muchos años, creo que fue en el año 2011, yo empecé a estudiar dramaturgia con D'Artagnan. Ahí estuve muchos años, he estado 7, 8 años haciendo mucho. dramaturgia, sí. Y entonces, a partir de estar con Tanta haciendo esto y empezar a escribir mis textos, ahí surgió naturalmente La necesidad de dirigirlos. empezar a dirigirlos. Sí, en un principio en algunos actué y después me fui corriendo de la actuación y bueno, y ya, digamos, a medida que me fui, digamos, si querés, profesionalizando más en la dirección, me fui corriendo y me fui quedando más en el papel de director ¿Y hoy por hoy te sentís dramaturgo. más identificado con la dirección? No sé, son cosas distintas, ¿viste? Pero lo que sí creo es que lo que me pasaba antes era que o sea, para dirigir y actuar es algo que a mí me supera en un Sí, punto, sí. ¿entendés? Es decir, qué sé yo, Siempre hay gente que se lo hace... necesita una mirada de afuera. Claro, qué sé yo, no sé. Quizás si lo ves Sprecherburg decís que no, pero que Claro, no, de hecho, él no también lo, Alfredo Martín no lo tiene, necesita. ha hecho obras donde él es actor y ha sido el director Claro, también. pero fíjate que Alfredo también se fue Se corriendo. corrió, se quedó en dirección. Y de hecho Alfredo era excelente como actor. O Sí. sea, pero se fue corriendo de ahí. Y bueno, el año pasado hizo una obra, pero ya no él no dirigía, sino No. que actuaba solamente. Sí, en Moscú Teatro. Claro. Sí, la vi yo. No sé si era el Moscú. Yo la vi en Moscú Teatro. Puede sí, ser. una obra muy... Sí, estaba en Border, creo, la que yo no, tengo, en Border es la que hizo Anaís. Claro, No, que pero también actuó. anteriormente había hecho otro espectáculo como actor, no dirigido por él en Moscú Teatro, que Claro. lo vi yo. Vos tenés acá varios, tenés Berta, Sí. La Salida, Ruidos, actor y dramaturgo, Sí, ahí sí. y Arrimos, dramaturgo, director también. Sí, exactamente. Así Sí, y que- después, sí, Arrimus. Sí, en realidad todas esas yo escribí. La Salida no, porque La Salida formaba parte de digamos, de un espectáculo de muchas obras cortas, que eran muchas obras cortas que se tomaban, obras cortas que habían salido de un taller de escritura y que se dirigían y que se hicieron, y particularmente esas obras tenían que ver con toda la etapa del proceso militar, que se habían hecho específicamente obras sobre ok. eso. Ajá. Entonces eran obras cortas y esa la dirigí, La Salida, nada más. Mira. Pero ponerle a ritmo, sí, soy dramaturgo, después está Universos Paralelos, que ahí dirigí o codirigí con otra persona, que era Jorge Paret, y ahí actuaba. Pero ya a partir de... Y Ruidos fui la última que dirigí, pero yo en Ruidos tenía un papel pequeño, y que, o sea, me reservaba, me fui corriendo de a poquito, digamos, ¿no? Me fui Claro. cada vez dando personajes más pequeños Mirá. hasta que no me Te quedaste afuera. hasta que no me quedé Te afuera. quedaste de director. Te digo que a veces extraño esa adrenalina que se genera cuando
cuando vas a actuar, sí, cuando empieza la claramente. función, Claro, esa viste, previa, cuando ese- yo ese los segundos veo, previos. cuando yo los veo a los chicos cambiándose, viste, y que está esa cosa que ¿no? Eh, Hay algo de eso que extraño. Pero por el otro lado, también poder ir armando el espectáculo y dándole forma y Es otra planeando. adrenalina también, porque dicen como que cada obra es como un hijo, ¿no? No, Y le sí. estás poniendo a tu hijo en manos de otros, y ahí es otra adrenalina. Sí, es cierto eso. Igualmente, en este espectáculo es como que relajo más, porque como que tengo mucha confianza, en los actores ellos. que lo interpretan. Sí, totalmente. Entonces, relajo mucho más y disfruto mucho más de la obra. En otros espectáculos estaba un poco más tenso. Más tenso, sí, Sí. porque depositas toda la confianza, depositas tu hijo. Claro, lo real es que vos ahí ya no puedes No hacer puedes nada. hacer nada. Más que poner cara de susto si hay una Un bache. música que no entra, un bache o una cosa que alguien no entra que a se tiempo. olvidó algo, ¿viste? Decir, bueno, que no se habrán Claro, dado porque ahí quizá. está la habilidad del actor de cómo resuelve el accidente Claro. in situ en el momento, ¿no? Y ellos tienen mucha habilidad, te digo. Sí, no, hablando de Julia. Tienen mucha habilidad. Sí, Julia tiene muchísima facilidad para saltar problemas que puedan suceder. Bueno, Pablo también y Mercedes también digo. No han sucedido grandes problemas en el espectáculo hasta ahora, toquemos madera. ¿no? Sí, Pero, no, ni van a suceder, ni van a suceder. No, pero no. bueno, la verdad que ciertas cositas que pasaron las salvaron muy bien. Contame un poco, cuando empezaste esta apuesta, ¿cómo fue, cómo resolviste esa escenografía? Bueno, fue todo. Eso fue un tema. Sí, fue Para todo, vos. fue todo un tema. Sí, la peleamos mucho porque bueno, nos encontramos al principio con algunas limitaciones que tenía el teatro digamos, el acceso al espacio escénico es muy pequeño. Entonces, claro, la puerta que hay de acceso debe ser más o menos como Como esta, sí. claro. Entonces, poder entrar cosas y poder entrar algo, nosotros desde un principio pensamos en hacer con Víctor Salvatore, que es el escenógrafo. El escenógrafo, sí. Estuvimos pensando, bueno, en hacer algo que fuera giratorio, que permitiera tener ese juego, ¿no? De un lado la cama, del otro lado digamos, la recepción del hotel y queríamos hacer eso. Pero bueno, en algún momento Víctor pensaba que ya no era factible y yo ya hasta me había resignado a que eso no iba a ser factible, ¿no? Y no, y después le encontró una vuelta y lo consiguió. Y la verdad es que tuvimos la escenografía, ponele, no sé, deben haber sido 10 días antes del estreno. Entonces, al principio ensayábamos sobre... Claro, porque tenían que contar dos espacios diferentes. Claro. Todo el tiempo. Sí, vos podíamos haber hecho otra cosa que eran los dos espacios ya armados y partir el espacio escénico en dos, escénico, pero esto le daba un toque diferente, Lógico. sorprendía más. Entonces nos parecía, tanto a Víctor como a mí, que esto iba a estar bueno. Sí, porque como decimos, juega con el factor sorpresa. Porque Claro. todo el tiempo vos estás imaginando cómo es esa habitación. Claro. Viste que de la que a tanto habla, porque todo el tiempo están hablando de la habitación. Claro. Entonces, te la imaginás y el factor sorpresa de que Gire. en una ¿cómo se llama? En un oscurecimiento se gira el escenario y aparece la habitación. Eso es Claro, sí, y que no es una oscuridad total, no No, es una un oscuridad total porque oscurecimiento un justamente, poquito, claro. justamente para mostrar cómo se El hace juego, ese cambio, claro. cómo es el juego. No, esa apertura de la cama. Claro, bueno, eso Lo era que un menos poco... te imaginás cuando se gira, que de La un cama. panel, llamemos, va a aparecer una cama. Claro, Eso bueno, está increíble. bueno, ese fue Víctor. O sea, se trabajó sobre idea de Salvatore. Él fue Claro, el de la sí, idea. sí. Increíble. Sí, o sea, porque la verdad es que no podíamos poner una cama No, doble, no, no podíamos no, poner... imposible. Y también después empezamos a pensar, viste, que el hecho de ser un hotel de pueblo, o sea, no tenía por qué ser doble, no tenía, o sea, las limitaciones de lo que puede ser justamente un hotel de pueblo de una época que tratamos de citar más o menos los 70, esa zona, 70 y algo. Porque bueno,
el protagonista que venda balanzas y ese tipo de cosas es como algo... Claro, habla de una tecnología ya más obsoleta. Sí, ahora seguramente estaría vendiendo online. Pero tendría su propia página y Claro, por eso digo, página. por eso digo, estaría vendiendo así, no estaría vendiendo de pueblo en pueblo. Pero a mí particularmente yo trabajé bastante en tecnología y me tocó viajar también, ponerle a pueblos como Sunchales, con sí. Sancor, viste que tiene ahí, ponerle para ir a ver a Sancor, estar en Sunchales y conocer esos hoteles de pueblo, o por ejemplo, Claro. hay otro, viajé para conocer en Córdoba, hay un lugar que, hay una aceitera que le da al nombre a un, o sea que, viste esas cosas de las empresas que hacen que viva un pueblo, después la empresa se va y el pueblo... Exacto, el pueblo crece a partir de la empresa. Bueno, Exacto. en Sancor con Sunchales o una aceitera en Córdoba también, y vos veías los hoteles y viste esas cosas que son tan pintorescos en un punto y tan particulares, ¿no? Y bueno, nada, y tratamos un poco de jugar con eso y de ir un poco para atrás en el tiempo, por eso los vestuarios, el tema de el empapelado que tiene la pieza, bueno, ese tipo de cosas que estuvimos jugando con eso. Muy bien. ¿Y esta obra la empezaste a ensayar con Julia y con Pablo en pandemia? En realidad ya sí. ¿Cómo arrancan? Yo me contacto con ellos, los dos me dicen que sí. Después había hablado con otra persona que tocaba el piano y actuaba, pero que no ¿Qué es lo que finalmente nos decía, claro, pero se no complejizaba mucho. Sí, finalmente no pudo seguir. Y habíamos pensado, la idea era nosotros ponerle que hablamos, yo les pasé el texto y ponerle que hablamos febrero del 2020 y quedamos en empezar a ensayar tipo en abril del 2020 teníamos para hacer, la idea era estrenar, yo ya había hablado con un teatro que era el Teatro del Borde, el de San Telmo. El de San Telmo, de la calle Chile. Exactamente. Sí. Pero en septiembre, la idea era esa. Pero bueno, pasó la pandemia. En marzo apagaron la luz y basta. Y después yo particularmente en pandemia me sequé cerebralmente, ¿viste? Como que no... Sí, no... O sea... No tenías motivación. Y tenía esa situación de decir, empezar a ensayar y no sé, o sea, viste que empezaban y paraban. Claro, y porque había muchas idas y venidas con respecto a... Y era como que no, después, qué sé yo, pasaron, a cada uno de nosotros nos pasaron diversas cosas, a Julia, a mí, a Pablo, varias. Y el año pasado yo mandé un mensaje al grupo que teníamos y al toque todos dijeron, sí, dale, vamos. O sea que te llevó casi 2 años remontar y sí. la idea esta. Sí, ¿Y en esos 2 años vos hiciste otros trabajos? ¿Estuviste haciendo otras cosas? No, ponele, participé de algún taller que dio Tanta sobre Tennessee Williams, que lo presencié, lindo. Pero digo, así que cosas virtuales. Hicimos algo, lo que te comentaba. ¿Por streaming? Claro, por streaming, hicimos algo como... una cosa de dramaturgia con la gente del taller que armábamos, sí. Pero intentamos empezar a ver qué pasaba si ensayábamos por Zoom con Pablo y con Julia. Yo lo que me di cuenta era que si hacíamos eso íbamos a matar la obra, porque... Se produce un desgaste. Claro. Porque sin tiempo. Sin tiempo, y ¿sabes qué? Era como nos sentábamos estábamos así frente a la máquina, hicimos la lectura, cada uno... Y yo decía, ¿y después qué viene después de esto? Por eso. Es como incierto. La leímos... Es tan incierto como el destino de los personajes. No se sabía qué iba a pasar. Claro, pero aparte pasaba, más allá de que no se supiera... Era el Zoom, ¿viste? Esta cosa de, es muy frío, de estar uno en un lado, otro en el otro, ¿viste? No se genera o sea, ese había como ¿no? entonaciones, está bien, la entonación de la voz, de cómo se dice, pero era algo que... No es lo mismo. No y existía. aparte con la acción, porque en esta obra hay mucha acción, o sea, sí. Si bien son 2 personajes, en todo momento hay desplazamiento, ¿viste? Equilibran todo el tiempo la escena y hay desplazamientos, entonces eso por Zoom no lo podés No, claramente no. Por eso yo tuve la sensación, hicimos una vez que nos juntábamos, leímos la obra y yo dije, esto no da para hacerlo así porque la obra se muere así o nos vamos a terminar aburriendo. Porque se desgasta. Claro. Así que bueno, finalmente creo que fue
no sé si fue agosto o quizás debe haber sido un poco antes que nos juntamos, ponele, ahora sí, debe ser el año pasado, más o menos un año atrás, en junio por ahí nos debemos haber juntado para decir si seguimos y Sí, aparte estaban en, entusiasmados en todos agosto, con la propuesta. sí, sí, la verdad que sí, había muchas ganas y debe haber sido que en agosto empezamos a ensayar, agosto, septiembre y ahí ya no paramos para el verano un cachito y después volvimos ya con teatro y eso ya. Claro. Bueno, ¿cómo construyó Julia ese personaje femenino? Solo ella nos puede dar Sí. esta respuesta. Pero, ¿cómo nace ese personaje femenino? Que tiene algo como de misterio, o sea que hasta determinado momento no lo podés armar. Digamos, como espectador hablo, no como Sí, sí. actriz, como espectador. No lo podés terminar de armar y la resolución de la obra, por supuesto, deja un final abierto a muchas Claro. expectativas. Claro, no, particularmente sí, el personaje de Julia es un personaje misterioso. Siempre tiene un halo Y- de misterio ella. Claro, y ella justamente, ella se creó toda una historia detrás, que detrás de ese personaje que ella necesitaba para poder hacerlo. Que particularmente me hacía preguntas a mí, yo le decía, Julia, te soy sincero, yo nunca, yo no completé esa parte de la historia. O sea, Porque nunca le creaste una vida anterior a ese personaje. no, no, porque no es mi forma, ¿entendés? Claro. De moverme. O sea, Dramatúrgicamente. claro, Sí. sí, o sea, yo no, que ponele, yo hice mucho teatro con Alfredo y Alfredo cuando nosotros hacíamos escrituras también en el taller que hacíamos nuestras propias obras a partir de improvisaciones, trabajando con Alfredo y con Mónica Rayola que hacíamos el taller. Y Alfredo, yo me acuerdo que te preguntaba todo, ¿no? Entonces, si vos armabas un personaje, te preguntaba cómo es el padre, a dónde fue, vive, no vive. La biografía del personaje. Todo, Sí. todo te preguntaba todo. Yo no voy tanto con eso. Ah, mira. No, como que dejo que Pero eso desde la dramaturgia. desde vos. la Y dramaturgia cuando total. actúas también es como que te centrás más en Yo el presente en del el personaje. presente, sí, claramente me siento en el presente y en lo que está pasando ahí y en lo que pasa. Sí, claramente yo entiendo a dónde iba Julia con esto porque en realidad ella quería darle un pasado que le justificara todo lo que venía después. Que justificaba también todo el texto Claro. que traía ese personaje, porque tenía textos de mucha reflexión, ¿eh? Claro, bueno. Sobre todo cuando habla de la maternidad, y tiene textos muy fuertes, por eso Porque tiene que tener un los pasado hombres. ese personaje. Porque No los spoilees, que tienen que ir a verla. Si vos... Sí, no, es hombre, dice nada más. ¿no? No, sí, qué sé yo, me parece que sí, por eso ella se armó su Su pero yo dejé que ella jugara con la historia Con que su ella propia imaginación. sí, que ella quisiera crear y de hecho ella en algún momento me dijo, bueno, yo imagino que él ya viene de la fiesta de tal lugar, ¿entendés? O sea, que yo planteo, y está en las didascalias de la obra, que ella viene con traje de fiesta o qué sé yo, pero en ningún momento doy data de dónde viene, Del de momento qué es la anterior. fiesta. No. No, una persona de cierta edad, que se la ve que una persona atractiva, de cierta edad, traje de fiesta. Pero la historia del personaje femenino comienza en ese momento. Ese momento y que bueno, y que tiene que ver también con lo que uno empieza a imaginar hacia atrás y hacia adelante. Y lo bueno de esto también tiene que ver con las cosas que imagina la gente que después te da devoluciones, ¿no? Porque la obra deja que la imaginación fluya también. Totalmente. Entonces, Sí. Y por eso te digo, el final es abierto, o sea... el final es Deja, abierto. no, para mí en lo personal lo sentí así, porque yo o sea, lo planteé desde dos lados y las dos cosas me cerraban. Por eso te digo, y está bueno, qué sé yo, Está está bueno bueno, eso. porque, bueno, Tanta siempre decía que una cosa es lo que uno escribe y otra es lo que queda escrito, ¿no? Entonces, lo que queda escrito, viste, tiene millones de interpretaciones diferentes que quizás no son las que vos pusiste, Claro. pero están ahí.
o sea, si alguien lo vio es porque está escrito ahí en algún lado alguien se llevó, ¿no? Exacto. Tomó eso y Es lo que vio. la mirada del espectador nunca va a ser ni la del director, ni de la del autor, ni la del director, ni del actor. Es la cuarta mirada. Claro. Digo yo, por algo es la cuarta parte. Claro. Porque es otra mirada. Claro, no, y a mí me parece que está bueno. Y a veces cuando tenés, viste, así cuando intercambiás con un autor y leíste sus textos, y el autor a veces en una charla descubre que el lector encontró cosas que él nunca tuvo la Sí, intención totalmente. de plantear en Bueno, la obra, ¿no? a mí particularmente, por ejemplo, viene Pablo y me dice, llegué al final de la obra, o sea, cuando obviamente él ya la había leído, pero cuando estábamos ensayando me dice, bueno, ya terminé de memorizar la parte final de la obra, llegué y entendí tal cosa, Claro. me dice, que no es lo que yo había pensado. Mira. Pero, otra mirada diferente a claro, vos. me dice, entendí tal cosa, Claro. y me dice, y lloré un poquito, me dice, ¿entendés? Y lo que él me dijo estaba fantástico. Claro, Estaba fantástico, sí, no era lo que ¿entendés? vos habías visto Claro, cuando pero no es lo que yo vi cuando escribí, pero es una mirada totalmente posible y me parecía que estaba bien. Y bueno, y tiene que ver con eso, con justamente, a mí me parece que está bueno que cuando uno ve algo, ¿no? Pueda volar la imaginación y llevarse diferentes, no sé, diferentes historias, si querés, de Claro, o sea, lo mismo o sea, que es como vi. que vos trabajás con lo que le dicen la técnica del iceberg. La técnica del iceberg, o sea, ¿viste? Claro, muestro un cachito. Que solamente, o sea, sabés lo que se ve y contás lo que se ve. No, lo que hay debajo, eso es el trabajo del A mí particularmente espectador. cuando voy a una obra y Sí. esa obra te da demasiada información, ¿entendés? Sí. Que a veces vos ves en ciertas dramaturgias que cuentan ponele, demasiado. por ejemplo, entra el personaje femenino de Clara y empieza a dar un detalle de todo lo que le pasó atrás. Claro. Y es como que a mí eso en general no me atrae mucho. Me gusta más, ¿entendés? Que te despierte la imaginación, ir vos. Y que te lo vayan tirando en gragueas, digamos, en pequeñas Eso píldoras. pasa en el final de Melodía Equivocada. Si estás muy atento a textos que dice él, te está tirando todo el tiempo tips, ¿viste? Claro, bueno, pero que te vayan tirando cosas y que vos Claro. vayas recibiendo y después, bueno, cada uno hará Sí, lo su va lectura. canalizando. Sí, su lectura, lo verá, qué sé yo, pero me parece... Y aparte, a mí bueno, eso por eso te digo, a veces hay sobreinformación, o me parece a mí, entonces en ese tipo de cosas yo Sí, ya pasa a ser muy descriptivo. trato de correrme de ese lugar. No digo que esté mal, digo No. nada más que son formas de escribir. Sí, porque no te despierta tanto la imaginación, está todo como muy servidito ahí. Sí, o quizás sentís que en realidad te están diciendo eso para que entiendas y en realidad a veces es mejor que te dejen Exacto. entender lo que vos quieras Claro. entender. Fernando, ¿en algún momento vos te sentiste ese personaje masculino a partir de tu experiencia? Mirá, o sea, el personaje masculino tiene cosas mías, porque el personaje ahí dice que tiene 53 años, tiene 2 hijas, yo tengo 2 hijas. Qué sé yo, estaba en una situación donde económicamente no era lo mejor. En una edad que ya Claro, en no una era edad la donde... mejor laboralmente hablando. Claro, donde vos... Pero, por ejemplo, esto que él plantea, en el momento que plantea, en el momento donde la gente quiere empieza a trabajar menos porque generó no sé, en algunos lugares pasa eso de que uno genera un colchón, digamos, que hace Claro. que pueda trabajar menos, tengo que empezar de nuevo. Y bueno, ese tipo de situaciones me pasaban por la cabeza, ver compañeros de mi misma Claro. edad, viste, que estaban bien y que y de golpe decir, ¿y yo ahora qué hago? ¿No? Es difícil empezar a partir de los 50, ¿no? Y es un poco complejo porque para un cierto target de la sociedad, que es el mercado laboral, por un lado te siente viejo, ¿entendés? Sí. Siempre digo que quedaste off del circuito. El nivel de inserción y a su vez vos no te sentís viejo. No. Y entonces hay algo de eso que... Por eso te digo, tiene puntos en común. Yo no entré en un estado depresivo para nada porque
porque en realidad ¿Pudiste canalizar a través de sí, esto, de la pude dramaturgia, canalizar, del teatro? digo, la verdad es que yo había laburado 12 años, me dieron un cierto dinero Claro, hiciste cuando me como un fui, acuerdo que te permite un claro, pasar tranquilo. que me dieron un cierto dinero que me permitió por lo menos reorganizarme y para hacer Claro. otras cosas, Claro, sí. por eso, y te permiten un pasar. Claro, o sea, para hasta tanto empiezo a hacer otra cosa y de hecho probé diferentes cosas a partir de cambiar digamos, de trabajo, más que cambiar de sentirme que me habían echado y encontrarme así, ¿no? Pero bueno, eso realmente me pasó, por eso tengo puntos en común y hay cosas que juego porque uno a veces dice cosas eh, en broma o cosas, por ejemplo, hay una frase que causa mucha gracia, que siempre existía, que era, por ejemplo, a los chicos hay que hacer los bonsai, que dice la persona esta que a partir del crecimiento de los chicos y ver cómo dejan Y también el de desgaste de la prestar pareja. atención. Y el desgaste de la pareja también, digamos, claro. Por eso te digo, son cosas que uno va, no sé, que uno a veces juega irónicamente, dice cosas y bueno, y yo soy de ir recolectando un poco de las cosas que, en general, hay cosas de mí en las obras y sobre eso trato de explotar por otros lados. Yo no realmente en ningún momento pensé, No. no entré en ese estado De depresivo. depresión del personaje, claro, sí. depresión del personaje, pero sí tuve situaciones de decir, bueno, ¿y ahora por dónde voy? Y algunas veces pensé, bueno, crecieron mis hijas y qué onda ahora, ya está, ya está, no me dan pelota, no me dan pelota. Digo, pero digo, son cosas que algunas veces pensás, pero que digo, el personaje lo vive de una manera más trágica. Claro, es como que, más allá también de pensarla, es como que a lo mejor muchas personas, y lo digo también desde una experiencia muy propia, ¿no? Que centramos como todo en un momento de nuestras vidas, centramos toda nuestra atención en criar y en educar a los hijos. Y después te das cuenta que ellos no son tu propiedad, que ellos son tan personas como vos con sus propias decisiones y llega el momento y la edad en donde las empiezan a tomar y a poner en marcha y vos te quedaste afuera porque ya no sos el ídolo, ¿viste? La palabra autorizada y te sentís como un poco corrido y empezás a extrañar. Y por ahí a lo mejor pensás o sentís que depositaste más tiempo y más dedicación de la que realmente deberías haber depositado y tendrías que haber sido como un poquito más egoísta y dedicarte algo de tiempo a vos, ¿no? Sí, hay algo de eso, hay algo de eso. Igualmente, yo, digamos, particularmente con mis hijas, si bien tenemos una relación muy estrecha, yo siempre me di mis espacios. ¿Te diste espacios? Me di espacios, sí, siempre. A veces Y uno ellos egoísta tuvieron sus tiene que ser un espacios. poquito egoísta y darse sus espacios. No, sí, eso siempre Pues si no, después lo se generan sentí. vacíos. No, eso siempre lo sentí. Siempre pensé que había que darse sus espacios y hay gente, ponele, que vive, nada, los hijos de una manera con una carga más fuerte. Para mí ellas nunca fueron, o sea, yo me separé de la madre de mis hijas cuando hace mucho, digamos, ellas tendrían 6 no sé, también tendría Eran muy 5 y niñitas 8, todavía, ponele. sí. Pero sin embargo, digo, yo siempre fui un padre presente, o sea, Claro, tuvimos sí. tenencia compartida y ese tipo de cosas. Y, y particularmente, si bien teníamos una relación, yo nunca lo viví como una carga, ¿entendés? Hay gente, conozco Yo mucha lo viví gente como que... un disfrute, pero a veces Claro. creo que dediqué demasiado tiempo a ese disfrute que en algún momento se me iba a ir de las manos. Claro, bueno, porque sí, no me sí, por eso. pertenecía. No, sí, eso es así, pero bueno, está bueno también que pase que ese Pablo, y vos crecimiento. trabajabas como en esta empresa de tecnología y a su vez ¿desde cuándo vos haces teatro y empezás? Bueno, porque dijiste estuviste 8 años con D'Artagnan haciendo dramaturgia y Sí, ¿desde cuándo empezaste con esta pasión del teatro? Y ponele año 2003, por ahí. O sea que era algo paralelo a tu actividad. Sí, siempre fue paralelo a mi actividad, digamos, o sea, yo vivía de la tecnología y jugaba y disfrutaba y actuaba. Y al principio empezó como algo más Más lúdico y claro. después cada vez, cuando yo había hecho 3 o 4 años con un profesor que se llama Eduardo Meneghelli, que es, bueno, por la zona de San Telmo.
A partir de ahí paso a hacer con Alfredo Martín y Mónica Raiola, y con ellos, como a partir de improvisaciones, pasamos a escribir, hicimos una obra, la llevamos a un teatro, la empezamos a representar, y ahí ya no tuvo vuelta. O sea, a partir de vivir eso, es como que ellos me mostraron una posibilidad que existía, que era de vos empezar a escribir, a hacer cosas y llevar la obra a un teatro y que te vean y empezar a actuar, y ya eso me Te fue pareció... atrapando. No, eso me pareció tan increíble que nunca más me aparté de eso. Después se empezó a dar que yo sentía que quería hacer algunas cosas que quizás no quería esperar que alguien me llame o que aparezca un texto, qué sé yo. Entonces, a partir de ahí empecé a preocuparme por la dramaturgia, y Incursiona la dramaturgia. ahí empecé a ver, bueno, ahí es donde voy a Tanta y empiezo a hacer con él el taller. En realidad el taller es con Tatanial y con Ariel Farache, son los dos. Y bueno, nada, y realmente aprendí un montón con eso. Y empecé a generar textos los cuales para trabajar y para poder llevarlos a escena. Y aparte está bueno esta cosa que pasa de uno hacer algo, quizás estar solo, ponerle frente a la compu, y de golpe que esos textos que vos planteaste ahí, de golpe los empezás de golpe terminás viendo que la gente se está riendo con eso, o que se está emocionando, o que esta cosa, Claro. y eso es increíble. Y en esta melodía equivocada nos falta el tercer personaje. El tercer El que personaje. hace Mercedes. El que hace Mercedes Mastropierro, sí. Sí, que en realidad es Es como el nexo que cierra toda la historia, ¿no? Mercedes. Sí, es el nexo que... Sí, es como la contracara, digamos. Es como la persona que descubre algo que no sabe. O sea, lo terrible... Pero que nunca termina de saber Claro, ¿qué fue una lo que verdad. pasó? O sea, no Sí. pudo escuchar la verdad. Claro, sí, no, o sea, no puede saber, o sea, lo único que hace es fabular historias sin poder saber cuál es la historia correcta, y a mí muchas veces eso me dio vueltas por la cabeza, debo Porque es como que reconocer. un duelo que nunca va a poder hacer. Claro, pero yo siempre, algunas veces pensé, ¿no? ¿Qué pasaría si a mí me pasa algo en este momento, en este lugar? ¿Qué pensaría la gente, no? Claro. A veces... que no tienen por qué ser situaciones tan extremas como No, la como que pasan sí, acá, sí, pero como digo, la que- viste, donde a veces uno está en un lugar que está accidentalmente en ese lugar, y no sé, ¿qué pasaría en este momento si algo ocurriera? Claro. Y esas cosas me charla, o que cruce, digamos, toda la historia, me pareció... Sí, porque la atraviesa toda la historia. Claro. Claro, por eso digo, para mí es como un nexo que va cerrando situaciones. Sí, y por un lado te va dando como la otra mirada, ¿no? El En otro algunas perfil de la partes, historia. claro, en algunas partes te va dando la otra mirada, y bueno, y también, ¿no? Lo que pasa a partir del desenlace, digamos. ¿Y cómo se incorpora la música? O sea, la música es composición de tu hermano. No, la música son diferentes estándares de jazz, no Ah, es composición del... no son composiciones propias. No, por eso te digo que... O sea, que te Yo- habías basado en ese álbum. Claro, pero sí, estos son temas de ese álbum. Hay un par de temas Ah. que son de ese álbum. El primer tema que se escucha cuando empieza la obra, cuando Mercedes empieza a decir el primer texto, se llama I Love You Porgy, y que es como justamente son cosas que son más para nosotros, si querés, porque que tiene que ver con eso, ¿no? Con ese amor declarado y abierto hacia Porgy, que es el personaje. Después el segundo tema también es de ese álbum, y después hay otros temas que son de Bill Evans, hay otros temas que empiezan a jugar con Es la de primera otros vez que lados. trabajas con tu hermano así en escena. Sergio había en una hecho puesta- ya música para otras. Ah, ¿ya había estado? Había hecho música, pero no estando No estaba en en vivo. escena en Claro, vivo, pero claro. sí hacer música para las obras, sí había hecho.
Fernando, nombra a todos los componentes de este elenco. Bueno, tenemos... Porque no nos queremos olvidar de ninguno, tenemos. porque esto es un trabajo de grupo. Sí, totalmente, totalmente. Porque acá si hay algo es que, digamos, lo que hay en el teatro independiente justamente es eso. Hay Lo que trabajar sostiene, en comunidad grupal. lo que si no- sostiene al teatro independiente justamente es eso. Entonces, bueno, está Julia Fiunari, está Mercedes Mastropierro, está Pablo Mónaco. En el piano está Sergio Lozano, la asistente de dirección es Eugenia Rosas, después la escenografía es de Víctor Salvatore, la vestuarista es Paula Molina, la iluminadora, digamos, la que hizo la puesta de luces es Cintia Miraglia. Y creo que no me olvido de nadie más, de los que tenían. Nos olvidamos de nuestra gente de prensa. Y que después tenemos es a la que Valeria, permitió que te tengamos Valeria aquí con Franchi, nosotros. que es exactamente quien hace nuestra prensa. Así que sí, ellos. ¿Cuánto tiempo te llevó cuando vos dijiste, bueno, voy a hacer melodía equivocada? Se pusiste ahí, bueno, vamos. Y llevó bastante tiempo. ¿Sí? Es como el texto que más tiempo me llevó, sí, porque en un principio yo no le encontraba un final al texto. Y esto es por eso yo decía, yo empecé a armar todo lo que tenía que ver con la situación de hotel y en el taller de Tantañán, y después le encontré el otro personaje que aparecía, lo encontré en el taller de Mariana Masover, y ahí es como que cerré la historia. Pero igualmente después que salí del taller seguí dándole vueltas porque fui agregándole cosas y fue un texto que llevó un tiempo, porque era el dejarlo un tiempo y volverlo a leer. Y después ahí a Como que se retocar. necesita un tiempo de reposo para Sí. que maduren los textos y retomarlos, ¿no? Sí, y aparte lo que pasa es que, o al menos me pasa a mí, que cuando yo releo algo que ya escribí hace tiempo, si cuando yo lo releo me gusta, como que tengo confianza en eso. Pero si cuando lo releo me parece... porque a veces el alejarte hace que después lo pires como si fuera un texto de otro, y que quizás ya lo que lees no te atrae, no te gusta. Y entonces ahí... ¿Dejaste algún proyecto archivado? Y tengo algunos, sí. Tengo algunos archivados, sí. ¿Y actualmente estás trabajando en alguno nuevo? Estoy empezando tengo una idea que es trabajar a partir de algunos textos de Chekhov. Ah, mira. Pero digamos, hacer alguna versión libre. Igual estoy leyendo los textos de él, digamos, los textos completos. ¿Y querés armar algo a partir de eso? Claro, que quiero ver si hay algo... Tengo un par de ideas. Una es esa, que tiene que ver con eso, y otra tiene que ver con una situación medio rara que se dio de la compra de un mueble. Te traen el mueble y en el mueble te encontrás cartas de amor de otra época. Que eso claramente ocurrió, ¿entendés? Llamar al hijo para que venga a buscar las cartas de esa persona que en realidad no era el hijo, era no sé, que nunca vino a buscarlas. Y entonces son ciertas cartas que se encontraron o que encontré y que están ahí, como que son palabras de mucho amor de alguien que le escribe, por empezar, de una manera muy particular, de una forma muy particular a otra persona, y están las cartas de ella también, algunas, no están todas completas ni nada por el estilo, pero hay algo de eso que me da vuelta de esa mezcla, y en eso estoy Estás un trabajando poco, en este momento. sí, estoy como en una etapa medio iniciática, pero que tiene que ver con eso. Sí, donde se empezó a despuntar la idea. Claro, para ver qué pasa. Y para eso también estoy leyendo lo que te decía, las obras completas a nivel sí. Y Fernando, ¿cómo te proyectas con esta melodía equivocada? Y no sé, viste, o sea, ¿Cuántas funciones de pronto tienen todavía? Ahora hicimos 6 funciones, íbamos a hacer, inicialmente el contrato era mayo y junio, ahora seguimos en julio. Bien. Ah, bien. Y bueno, y veremos qué nos
para todo esto, ¿no? O sea, si la gente viene, bueno, estaría buenísimo y en eso estamos viendo que por dónde se puede ir y por ahora estamos disfrutando esto. Este espacio. Sí, estamos disfrutando esto, estamos cómodos en el teatro. Un teatro muy lindo, La Tertulia. Exactamente. Muy lindo teatro. En la tertulia sí está bueno y lo estamos disfrutando y por ahora venimos bien de público. Pero bueno, es cada función es todo un reme, te digo. Y sí, bueno, es el teatro independiente, es el día a día. Sí, es un reme importante de ver, ¿viste? Y por ahí, o sea, la idea de sacarla a otros escenarios, o sea, corriéndonos a lo mejor acá de Capital, yéndonos a otros No, espacios. sí, o sea, esto primero queremos ver cuánto se puede sostener esto en Capital y después sí se verá si sacar o no, particularmente los chicos tienen cosas muchas también. ganas. Sí, tienen, pero también tienen muchas cosas. Julia está en muchos proyectos, Pablo está también en proyectos, estrena una obra también dentro de poco, está haciendo cosas en la tele. Entonces digo, los chicos también tienen cosas, entonces hay que ver cómo organizarse. De tiempos, hay que ver cómo organizarse. Por ahora estamos disfrutando esto y trataremos de estirar esta situación. Todo lo que sea posible. Y todo lo que se pueda disfrutar, ¿viste? Exacto. Porque es un proceso largo y está bueno poder tener el tiempo para bueno, disfrutarlo. Claro. Bueno, entonces vamos a estar contándole a la gente que Melodía Equivocada se puede ver todos los viernes a las 22 horas en La Tertulia, espacio teatral de la calle Gallo 826. Y contanos, Fernando, para conseguir las entradas, para ir a verlos. Y la pueden sacar en Alternativa Teatral. Yo lo que pensaba, si ustedes quieren, pueden sortear un par de entradas. Hacemos algo. Porque ya estamos terminando el programa y no estamos dando el tiempo a las personas de llamar para participar del sorteo. Te propongo en el próximo programa la sorteamos, apenas comenzamos el programa para que los que se comuniquen. Sí, no hay problema. Bueno, ya dejan sus datos acá en la producción y ustedes los agendan en el teatro. Dale, perfecto. Así que, bueno, Fernando, te agradecemos muchísimo que hayas estado acá, Fernando. esta charla tan linda. Gracias y a ustedes, te de verdad. felicitamos por esta Melodía Equivocada y les deseamos mucho tiempo más para disfrutar. Bueno, gracias. Se lo muchas merecen, gracias. porque realmente es un Seguramente. trabajo exquisito. Bueno, Seguramente gracias. va a seguir. Bueno, Gracias, Fernando. Muchísimas Gracias. gracias. Y mándale, hacerle extensivo también todo nuestro cariño a Julia, a Pablo Julia. y a Mercedes. Sí, bueno, gracias. Sí, muchacho. Abel, nosotros volvemos el jueves entonces a las 20 horas. Sí. Acá en Acompáñame por Radio Montecastro. La con- voz en movimiento. con la voz en Gracias, movimiento. Sabri. Gracias a todos. Gracias, Sabrina, nuestra Gracias, operadora. Sabri. Y gracias. Un momentito. Tengo acá que me está entrando en este momento. Una oyente que llama y dice: hola, Abel y Mavi, soy Kiara escuchando desde YouTube, besos para todos. Así que bueno, gracias, Kiara. Bueno, vamos todavía. El llamado que entra acá a último momento, el del De estribo. última, mirá. Ahora sí, gracias a todos y será hasta la Gracias, próxima. gracias, Chao. Sabri. Acompáñame, que tu amor es mi canción. Acompáñame,